Bien. Bueno, dijimos que vamos a dar los tres temas. Van a ser un video más corto: prueba del contrato, registración y incumplimiento o sanciones ante la no registración. Cuando hablamos de la prueba en el contrato de trabajo, hablamos de que el contrato de trabajo, la ley, el artículo 50 de la ley de contrato de trabajo, establece que el contrato de trabajo se prueba por los modos autorizados por las leyes procesales y por los previstos en el artículo 23 de la propia ley. Hay una amplitud del sistema de pruebas, o sea, cuando hablamos de amplitud de los métodos probatorios, es que podemos utilizar la mayor capacidad posible al fin de obtener la prueba específica. Como hablamos en su momento, antiguamente una prueba de trabajo, generalmente la más normal era el testigo. Actualmente hoy tenemos métodos mucho más eficientes y mucho más imposibles de discutir, como son por ejemplo los tecnológicos, sea WhatsApp, sea en mail, sea la tarjeta SUBE, que hoy establece, por ejemplo, un patrón de transporte, una persona que va a un lugar y determinado en un día, en una rutina y en un horario específico. Métodos electrónicos, como ya dije, WhatsApp, Facebook, Instagram. Hoy es muy normal que alguien se saque una foto trabajando, una foto con sus compañeros de trabajo y que la suba a Instagram, que la suba a Facebook, que la suba a cualquier red social. O sea que hablamos de la amplitud probatoria, son todos los elementos. A medida de que las tecnologías van evolucionando, cada vez se hace más sencillo probar las relaciones de trabajo habituales. No significa que aplica para todo, pero como hay una amplitud probatoria, puedo utilizar cualquier elemento. Como les dije al principio, antiguamente la forma más elemental era con los testigos. Testigos que determinaban cierta veracidad sobre los hechos de trabajo. Actualmente vale más por ahí una foto cargada en Facebook o, digamos, la periodicidad en el uso de la tarjeta SUBE, que por ahí que un testigo diga que trabajé o no. Porque si un testigo dice que yo trabajé, pero no tengo ninguna forma de acreditarlo de una forma formal, como sea con una periodicidad de uso de la tarjeta SUBE o el sistema electrónico de registro de peajes o algo, por ahí va a ser una prueba más endeble que la otra. En consecuencia, hablamos de una amplitud de prueba, como siempre, dentro del principio, que lo hagamos el principio protectorio, que tiene la ley de derecho de trabajo, y que tiene que ver, lo más importante, con ese principio en el caso final, que es inubio pro operario, o sea, en el caso de duda, a favor del operario. Los medios de pruebas dijimos que son amplios y podemos utilizar todos aquellos que procesalmente podamos utilizar, sean pruebas confesionales, sean pruebas testimoniales, sean pruebas documental, sean pruebas informativas. Para hacer un poco más de explicación, la prueba documental es obviamente todo lo que sea documentación que aportamos al expediente. Pueden ser, como les dije, los tickets del peaje, pueden ser documentos, hojas, fotocopias de registros de trabajo. Prueba informativa: la prueba informativa es aquella en la que el juez ordena un oficio, que es una forma en la que el juez le solicita información a alguien o a algo. Puede ser una institución pública o privada. En el oficio hay dos tipos de oficio, para explicar brevemente. Está el oficio en el cual el juez o el secretario ordena, o sea, el juzgado da una orden a alguien, hágase algo, por ejemplo, un oficio para que se inscriba un divorcio. El juez le dice, estas dos personas ya no están más casadas, inscriba, el registro de las personas tiene que inscribir, digamos, nominalmente en el margen que ya no existe más el vínculo. Y el oficio informativo, que es aquel que le solicita información. Por ejemplo, que diga el registro si Roberto Carrutas está casado y, en el caso afirmativo, con quién. También puede ser, dentro de informativa, por ejemplo, el Ministerio de Trabajo, para que verifique si con los datos y coordenadas de la tarjeta SUBE se corroboran con los datos aportados cuando uno hace un print de pantalla de los viajes del recorrido de la SUBE. Prueba informativa también puede ser, hoy es muy habitual, a Facebook, una prueba en la cual uno pide que verifique Facebook que la fotografía que estoy acompañando y que digo que la descargué de Facebook es verídico, o sea que eso está subido, que eso lo descargué de Facebook, y más aún, decir incluso en qué momento la subí, y hasta si tengo activado la geolocalización dentro de mi teléfono y compartido esos datos con las aplicaciones, hasta decir desde dónde la subí.
Cuando hablamos de la prueba, por eso le dije la prueba informativa es una prueba muy importante, porque hoy con la geolocalización en los teléfonos, yo puedo probar no solamente que estaba en el lugar con mis compañeros de trabajo, sino que estaba en el lugar de trabajo, porque por la geolocalización me va a dar las coordenadas en altitud y latitud, y de esa forma voy a triangular el lugar en el que me encuentro. Dijimos documental, dijimos prueba informativa, puede ser prueba pericial, por medio de un perito, un auxiliar de justicia, que puede ser un seguridad y higiene, si quiero probar que las condiciones del trabajo producto de una lesión, por ejemplo, no sería la prueba del contrato de trabajo, pero sí, si me lastimé y hay una responsabilidad del empleador. Puede ser a través de una pericia informática, un perito informático que determine la veracidad o si las fotografías o documentos electrónicos que agrego no fueron alterados o modificados. En síntesis, todo lo que la ley me permite como medios de prueba lo puedo utilizar. Testimonial, confesional, cualquier tipo de medio de prueba. Bien, con respecto a la prueba del contrato, dijimos que el contrato se prueba por cualquier medio, siempre, y hay una relación directa con los principios, en cuanto que la ley de contrato de trabajo tiene como principio la parte protectoria al empleador, a la parte más débil, y el inubio properario, que son dos artículos que juegan en conjunto para decir, por un lado, mayor amplitud de pruebas significa mayor protección al empleado, y en caso de duda de no probar a ciencia cierta, tengo, si hay una duda de certeza, que inclinarme a favor del empleado. Bien. Luego vamos a ir a la registración. La registración del empleo actualmente funciona de dos formas. Por un lado, el empresario, la empresa, tiene que tener dentro de sus libros contables, los libros contables, depende del tipo de empresa, pueden ser los libros de IVA, los de ingresos, los de compra, también tiene que tener un libro contable de los empleados que tiene. Ese libro contable tiene que estar rubricado y ahí deben estar incluidos los empleados. Ahora, eso era muchísimo más normal en las leyes viejas, donde las empresas tenían los libros. El famoso libro de la ferretería, donde uno componía las compras, ingresos y egresos. Actualmente es mucho más habitual que no existan totalmente muchos libros, más que los mínimos y necesarios que obligan, son cantidad de libros, rubricaciones y demás. Hay mucho más dinámica, ya no es tan habitual como antes, que un empleado empezaba a trabajar acá y 30 años después seguía trabajando. En consecuencia, hoy el medio específico de registración es por ante la AFIP, ante lo que es el alta temprana, el 931, que es donde se vincula al empleado inmediatamente. También tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de la registración, el organismo que interviene de manera inmediata es la AFIP, con el alta temprana, es este famoso 931, y hoy ya no hay una capacidad, ya se le ha quitado mucho trabajo, entre comillas, al contador, por más que lo sigue teniendo, pero lo que me refiero es, antiguamente, cuando uno entraba y era registrado laboralmente, tenía que hacerse en varias cuentas, que era, depende del gremio, calcular, digamos, los aportes para la parte gremial, los aportes previsionales, un montón de cálculos que se hacían persona por persona. Actualmente todo eso está automatizado. Cuando una persona está registrada con el 931, simplemente teniendo de alta el tipo de obra social, el tipo de gremio por la actividad que realiza, el sistema es automático. A una remuneración específica, el sistema calcula todas las retenciones, genera un BEP, un sistema de pago electrónico, lo que se llama volante electrónico de pago. Uno lo paga a través de una transferencia bancaria, a través del home banking o a través de un pago no muy normal, pero se podría llegar a hacer en caja, y eso automáticamente la AFIP lo triangula y lo manda a cada uno de los sectores, al sindicato, a la obra social, a la parte impositiva y demás. En consecuencia decimos que el contrato de prueba, el principio más amplio posible en cuanto al sentido probatorio, todo lo que me establece el Código Procesal Civil y Comercial. Recuerden que la ley de contrato de trabajo, más allá de que uno puede entender que es como hay una codificación, es una ley, y auxiliarmente utiliza las normas de forma y de fondo del Código Civil y Comercial, y en cuanto a las que son de forma, la del Código Procesal. Y todo lo que es la parte de prueba documental, prueba informática, prueba pericial, prueba testimonial, todas esas pruebas están dentro del Código Procesal. Respecto a la registración, hoy existe un sistema único de registración, que es el registro a través de la AFIP, más allá que después existe las altas que se tienen que dar en cada uno de los organismos, como es la Seguridad Social, ANSES, como es la parte de salud, obra social y la parte tributaria. Pero básicamente hoy está concentrado todo
en la AFIP. Bien, voy a finalizar la grabación, así después vamos a la parte más interesante, que es la parte de no registración y las sanciones por dicho hecho.